Hoy vamos a ver la quinta ley del Dr. Hammer de la nueva medicina germánica. ¿Existen las enfermedades? Eso lo vamos a ver el día de hoy. La quinta ley de Hammer se llama la quinta esencia. ¿Y qué nos dice el Dr. Hammer? Cada llamada enfermedad tiene que ser entendida como un programa especial biológico significativo de la naturaleza, creado para resolver un conflicto biológico inesperado. Yo le pregunto a usted, si usted se come un alimento descompuesto y lo vomita, ¿el vómito es la enfermedad o es la curación? Es la curación, con eso me estoy curando. Y si hay diarrea, es la curación. Todos los síntomas son reflejos de una respuesta biológica del cerebro. La tos, la fiebre, la inflamación, etc. Entonces diremos que no existen las enfermedades, sino las respuestas biológicas. De eso se trata la quinta ley biológica del Dr. Hammer. Todo tiene un motivo de ser en el cuerpo, como un método de supervivencia. Imaginemos que va caminando una mamá con su hijo agarrada de la mano y ese niño de repente se suelta de la mano y lo atropella un automóvil. En ese momento la madre va a entrar en una angustia, preocupación, miedo. En ese instante, en el cerebro, en las áreas que ya vimos en las otras leyes, va a impactar un foco de Hammer por la preocupación de su hijo. En un instante, inmediatamente se activa un programa biológico, porque ya lo vimos, tuvo un conflicto altamente traumático, inesperado, que lo toma por sorpresa y lo vive en soledad, pues va a empezar un desarrollo de reproducción de células mamarias. El conflicto de nido biológicamente se va a activar porque la mama sirve para producir leche, y con esto, al alimentar a su hijo biológicamente o inconscientemente, el hijo se va a recuperar más rápido. Depende de cómo se vive el conflicto. ¿Cuál fue el conflicto de pérdida de territorio? Que si fue de madre, de hijo, etcétera, va a implantar en diferentes áreas la formación de un foco de Hammer, y este se va a ir a el hígado, al corazón, al páncreas. Pero en el caso de la madre que tiene una preocupación, una angustia por su hijo, va a impactar en el cerebelo, en el área de la mama, y le puede dar un crecimiento mamario con reproducción de células mamarias con un propósito biológico de supervivencia, en este caso para que sobreviva el hijo. En el momento que el niño sale del hospital ya recuperado, sin ningún problema, ya la madre ya no tiene ninguna preocupación, ni miedo, ni estrés por su hijo, en ese momento se desactiva el foco de Hammer, entra en una vagotonía la madre, que ya lo vimos en otras leyes de Hammer, y el cáncer empieza a desaparecer. Entonces recordemos que están unidos la psique, el cerebro y los órganos. Cuando la madre sufre un conflicto de ver a su hijo en peligro, se activa la psique, inmediatamente el cerebro, se forma el foco de Hammer y empieza el desarrollo en la mama. Cuando la madre resuelve su conflicto, se empieza a curar emocionalmente, empieza a desaparecer el foco de Hammer. Ya veremos en otros videos que va a haber una epicrisis y se empieza a curar lo que llamamos enfermedad. Simplemente el programa de supervivencia ya no tiene ningún objeto de ser, y esto hace que se revierta la enfermedad. Ya hemos visto en otros videos varias cuestiones psíquico-biológicas que llegan a producir enfermedades. Hoy vamos a dar varios ejemplos que nos van a ayudar a entender la quinta ley del Dr. Hammer de la nueva medicina germánica, que son leyes que demostró el Dr. Hammer. Y una ley como la ley de la gravedad, si es que existe la gravedad, porque es una fuerza, se tiene que
cumplir al 100%, psique, cerebro y órganos, según cómo viva el conflicto la persona que sufrió este conflicto de supervivencia. Pérdida de un ser querido en la mujer puede terminar provocando un quiste de ovario o un ovario poliquístico. Es decir, si pierde la mujer un ser querido y lo vive con las características de un conflicto de shock, que es la primera ley de Hammer, se va a activar el relé del ovario y va a crecer el ovario con un propósito biológico. ¿Cuál es el propósito biológico? Por ejemplo, pierde un hijo, se activa el programa cerebral del ovario, entra en la fase simpático-tónica y puede terminar produciendo un cáncer de ovario. ¿Cuál es el propósito biológico? Reproducir más células ováricas, más hormonas para producir más óvulos, para ser más fértil, más sexy, para reponer a la cría perdida. ¿Y por qué digo cría? Porque esto mismo sucede en los animales. Una pérdida en el hijo, como le pasó al Dr. Hammer, pues sería en el testículo. Siempre que hay resolución del conflicto, se cura la enfermedad. No poder tragar, asimilar, digerir o eliminar. El esófago sirve para tragar. No trago a mi suegra, va a haber reflujo. No puedo digerir esta situación económica del trabajo, va a haber problemas en el estómago. Leve, gastritis, más fuerte, úlcera, más grave, cáncer de estómago. El intestino se dedica a asimilar y eliminar. Si no puedo asimilar tal o cual problema, va a haber desde una colitis, divertículos o hasta un cáncer de intestino. Conflicto de sentirse solo, abandonado o desarraigado. Una persona puede estar con muchas personas, vivir con muchos familiares, pero sentirse solo. Si esta persona se siente sola, como el pez fuera del agua antes de morir, va a retener líquidos y por lo tanto se va a hinchar y va a codificar el riñón y puede caer en una insuficiencia renal. Se puede edematizar la pierna y subirle la presión. Conflicto, soledad, abandono, va a afectar el riñón. Hay otro conflicto del riñón porque tiene dos propiedades, que es un conflicto con líquidos. Ya hemos visto que la piel, su conflicto es de separación. Puede dar todo este tipo de problemas: vitiligo, oscurecimiento de la piel, psoriasis, alopecia. Por ejemplo, aquí tenemos un herpes intercostal. Vamos a suponer que la esposa lo abrazaba de la cintura o por la cintura y se muere. Entonces le va a salir un herpes intercostal, se van a activar los virus que ya estaban y uno va a decir, ¿por qué no se infecta la costilla de arriba o la costilla de abajo? Porque es ahí donde le falta la sensación del tacto de donde era abrazado. Una vez me llegó este caso, que es un caso casi único en el mundo, hay muy pocos casos. Así nació, todo el cuerpo tenía estas lesiones, así nació. ¿Dónde fue el conflicto? Pues en el útero materno. Yo le pregunté a la madre, ¿qué fue lo que pasó? Esta chica estaba en el vientre materno y la mamá estaba cargando a su hijo, un hijo de 3 años, y se lo arrancaron, le arrancaron al hijo, se lo robaron. Ya después lo recuperó, pero en ese momento tuvo un conflicto de separación y como estaba en formación esta chica, pues tuvo un conflicto de separación en la piel, de tal manera que esta niña en el vientre materno sufrió un conflicto de separación. Una vez, cuando mis hijos eran chicos, tenían un perrito chiquito. Obviamente el perro creció más grande, era un samoyedo más grande que mis hijos. Y un día jugando, el perro tiró a uno de mis hijos. Inmediatamente amarré a mis hijos. No, amarré al perro. Entonces el perro sintió ya la separación de juego con los niños y se le cayó todo el pelo. Quedó en alopecia, o sea, los animales también sufren de conflictos de separación.